Bueno, buenas tardes. Queríamos, a través de la invitación que nos ha hecho el Colegio de Abogados de Córdoba, poder compartir desde la Sala de Estudios del Derecho de las Personas con Discapacidad ciertas cuestiones particulares con respecto a esta pandemia que está afectando todo nuestro planeta, puntualmente en cuanto a las limitaciones en nuestro país, a la cuarentena que ha sido decretada y las consecuencias jurídicas y de derecho que trae aparejada a las personas con discapacidad, las medidas que se han tomado. En primer lugar, lo que nos gustaría plantear es acerca de lo que es la vigencia del certificado único de las personas con discapacidad, porque atento de la mayor vulnerabilidad que tienen estas personas, pudiendo contar en muchos casos con comorbilidades, con otras patologías que puedan llegar incluso a poner su vida más en riesgo, ¿no es cierto?, a ser consideradas personas de mayor riesgo de contagio, y la imposibilidad física de poder asistir a una fecha de renovación. Se ha establecido que aquellos certificados de discapacidad que tengan su fecha de vencimiento a partir de la fecha bisagra, digamos, del 20 de marzo, tendrán una prórroga automática por 90 días corridos. Y aquellos certificados de discapacidad que han vencido dentro de los 30 días anteriores al 20 de marzo, se les otorga una prórroga automática por 120 días, luego de los cuales habrá que estar atento a qué normativa surja y cómo se instrumentará o cómo se implementará la renovación de los mismos, porque creemos que, dadas las particulares características, ¿no es cierto?, de salud de las personas con discapacidad, en donde, como mencionábamos, algunas otras características de salud pueden tener relación a que sean sujetos mayormente vulnerables, la situación de exponerlos, ¿no es cierto?, a una asistencia personal obligatoria a los fines de la renovación del CUD, a un nosocomio público, puede llegar a redundar en un perjuicio muy grande. Parte de todo lo que se ha visto siempre es con estas cuestiones de la obtención de una mayor facilidad de poder generar vías a nivel digital o vía web en muchos de los aspectos de la documentación que se les requiere, de las prestaciones, del acceso a las prestaciones, porque realmente en este caso tener que pedirle a una persona con discapacidad que asista a un nosocomio público a poder realizar un trámite de renovación. Recordemos que por ahí las personas con discapacidad pueden ser niños, donde tienen una doble vulnerabilidad por su corta edad, y en el caso también de adultos mayores, teniendo una doble vulnerabilidad en su condición de persona con discapacidad y persona adulta mayor. Entonces, creemos que esto que nos está pasando hoy en día va a ser o debería ser un punto de partida para poder mejorar instrumentalmente muchos aspectos que en atención a la salud y a la delicada salud que poseen las personas con discapacidad se puede realizar, máxime teniendo el alcance de las tecnologías que hay hoy en día y de la posibilidad de tramitar cuestiones vía web. Con respecto justamente al tema de las prestaciones que hablábamos recién, también ha habido, a través de una resolución de la ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, una limitación en cuanto a las mismas, a las establecidas en la 24901, que es aquella ley que prevé las prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación a favor de las personas con discapacidad, en donde se ha visto de alguna forma restringida la prestación respecto a lo que implique que la persona se desplace de su domicilio, es decir, todo lo que tenga que ver con centros educativos terapéuticos o la asistencia de los módulos de apoyo a la integración escolar, los centros de día, todo ese tipo de prestaciones se encuentran suspendidas, y si bien eso es lo que establece la resolución de la ANDIS a través del decreto de necesidad y urgencia de nuestro gobierno nacional, sabemos que existe la posibilidad de tener estas excepciones a todo este régimen del aislamiento social obligatorio que tenemos hoy en día, y uno de ellos es justamente la atención de las personas con discapacidad, incluso de los adultos mayores, en donde necesariamente deban continuar con sus prestaciones de forma imprescindible. Entonces se habilita a las personas que tratan a las personas con discapacidad, rehabilitadoras o profesionales, cuidadores domiciliarios, etcétera, a poder circular de manera excepcional para poder continuar o poder brindar la continuidad en los tratamientos tan necesaria para la salud de las personas con discapacidad.
Quiero aclarar en este momento que hubo una ida y una vuelta en la información, como a veces sucede con todo esto que nos es totalmente nuevo y totalmente difícil de sobrellevar y de enmarcar, en donde se emitió una resolución que en un principio habilitaba a las personas con discapacidad intelectual, psicoemocional, a poder realizar salidas con acompañantes y por un lapso de 2 horas. Esa resolución se ha quedado sin efecto, o sea, no es válida. Las personas con discapacidad, por más que tengan un certificado de discapacidad, no pueden salir a la calle, a excepción de casos puntuales, en donde deberán tener la justificación necesaria. Yo creo que fue por ahí a lo mejor una intención de dar una solución a muchos aspectos de la vida de las personas con discapacidad en el aislamiento social y las características o de consecuencias negativas que ese aislamiento puede tener de acuerdo a determinadas patologías que no vamos a abordar en este momento, pero en las que necesitan sí o sí esa posibilidad de salir y de poder tener una interacción con el afuera. Pero bueno, quiero que quede claro que quedó suspendido, pero por ejemplo, en casos puntuales y específicos se ha permitido, de hecho hay una medida cautelar dictada a través de una habilitación de feria judicial y que se ha tramitado en su totalidad, digamos, esa causa vía web con audiencias a través de WhatsApp, en donde se ha determinado un permiso para una persona en particular con una patología intelectual, un permiso muy escueto de salida de esa persona con su acompañante, creo que se había previsto 1 hora diaria. Entonces, ¿esto a qué va? A que todas las personas somos diferentes, todas las personas con discapacidad son diferentes, al igual situación de que tengan el mismo diagnóstico pueden tener distintas necesidades. Entonces, hay casos en particular y la justicia reacciona ante esos casos en particular que necesitan resguardo, ¿sí? La posibilidad de reclamar o de requerir un auxilio a la justicia para hacer cumplir un derecho existe por más que estemos en cuarentena y por más que estemos en feria judicial. Los mecanismos procesales están instrumentados para que uno así pueda hacerlo, evaluando siempre el criterio médico, que es el que nos guía y nos orienta acerca de qué es lo que tenemos derecho a peticionarle a un juez o no. Amén de ello, quería plantear que también se ha visto un bono de 3.000 pesos que será abonado a aquellas personas que poseen, que cobran el beneficio de asignación por hijo con discapacidad y aquellas personas que tienen la pensión no contributiva. Es una especie de ayuda que el Estado ha brindado y que tiene que realizarse el trámite pertinente a través del ANSES. Lo que resulta importante destacar es que hoy por hoy las personas con discapacidad, atento a que han visto, digamos, de alguna forma restringida su posibilidad de rehabilitación al no poder salir de sus casas, dentro de la resolución que dicta el ANDIS, refleja la garantía o que se ve garantizada la posibilidad de que las personas que deban cumplimentar con esas rehabilitaciones o habilitaciones en sus domicilios y que puedan hacerlo, ¿no es cierto? Los prestadores que atienden a esas personas con discapacidad cuenten con que se encuentra garantizado el cobro de dichas prestaciones. Entiendo que esto se ha querido hacer por una cuestión de poder garantizarle a esas personas ante la incertidumbre de que no sabían si iban a poder o no cobrar su trabajo realizado, dejar esclarecido de que si se brinda en los hogares de las personas con discapacidad, obviamente siempre contando con todas las cuestiones que son necesarias, ¿no es cierto?, las habilitaciones, las autorizaciones pertinentes por las obras sociales o por las prepagas y la planilla de asistencia y que efectivamente el servicio se brinde. Pero eso también como para poder llevar un poco de tranquilidad, porque al haberse prorrogado esta cuarentena, hubo mucha gente que entró en la duda y la preocupación de no saber qué hacer con estas prestaciones de rehabilitación. También se han instrumentado muchas obras sociales, incluso la APROS, nuestra Administración Provincial de Salud, la posibilidad de que se realicen las recetas vía web, para que no tengan que las personas dirigirse a las oficinas o dirigirse a los médicos para que hagan el pedido médico y obtener así la autorización posterior. También se han habilitado las consultas de telemedicina y también se ha habilitado en muchos casos la posibilidad de realizar ciertas prestaciones de rehabilitación vía online, digamos. Y también se ha planteado la posibilidad del reconocimiento de esas prestaciones brindadas de esa manera para el pago de las mismas a través de lo que es el Programa Federal de Incluir Salud, que es el que garantiza el recupero del dinero que se invierte en lo que es prestaciones por discapacidad.
Bueno, recordemos que estamos todos en este momento, que es difícil y que genera muchas dudas y que sin duda va a generar muchas dudas cuando termine en cuanto al cumplimiento de las prestaciones, en cuanto a las autorizaciones, en cuanto a las excepciones. Quedamos a disposición para lo que podamos ser útiles y bueno, la forma de cuidarnos en este momento es quedarnos en casa, de cuidarnos a nosotros, a nuestra familia y de cuidar a los otros. Bueno, muchas gracias.